Soy Lenka Carballo y este es Entrevistas al Libro Abierto, un ciclo de conversaciones con los grandes referentes del periodismo de investigación hoy en Chile. En este capítulo conversaremos con Daniel Matamala, columnista de La Tercera, conductor en Televisión Noticias y autor de numerosos libros, como El hastío, La ciudad de la furia y Poderoso Caballero, una investigación sobre el poder del dinero en la política chilena. Un libro que a 9 años de su publicación ya suma 25 ediciones vendidas. Porque investigar y estar informados es un deber ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Entrevistas al Libro Abierto. Bueno, Daniel, hablemos de Poderoso Caballero. Este es un libro, una investigación periodística que tú partiste hace 10 años ya. Cuenta un poco, ¿cómo parte esta investigación? A ver, a mí me ha gustado siempre el periodismo político y en algún momento creo que empiezo a ver que el reporteo del periodismo político se quedaba un poquito en la superficie, porque finalmente gran parte del poder en Chile tenía que ver con la relación con los grupos económicos y cómo esos grupos influenciaban en la política. Yo creo que fue importante también que yo estudié en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, entre el 2011 y el 2012, y ahí empecé a ver también que había mucho periodismo que se hacía sobre eso, y había mucha investigación sobre el tema del poder económico, la influencia del poder económico en el poder político, la relación entre ambos, el financiamiento de las campañas, etc. Y me di cuenta que en Chile me parecía a mí que estábamos haciendo poco de eso. Veía mucha separación en el fondo, que había un tipo de reporteo y un tipo de periodista y un tipo de investigación que tenía que ver con la política y otro que tenía que ver con la economía. Y que los mundos, de alguna manera, ese traslape, que me parecía que era muy importante para entender realmente dónde estaban las raíces del poder, no estaba muy investigado. Y creo que a partir de ahí fue la idea de empezar a meterme un poco más en el tema, empecé a encontrar cosas que me parecieron muy fascinantes y que me parecieron que era importante también poder investigarlas más en profundidad, y de ahí fue armándose esto que parte un poco por reportear algún tema específico y de pronto digo, bueno, esto puede ser un libro. Entiendo yo que tú partiste un poco antes de que estallara el caso Penta, el caso Soquimich, y de repente te estalla esto. Sí, fue bien interesante porque cuando empecé la investigación había muchas cosas que iban a ser un poco el corazón del libro y que supuestamente iban a ser novedosas, como por ejemplo cómo se financiaba mediante estas boletas por supuestos honorarios no realmente prestados, las campañas, etc. Y a poco andar, cuando estaba investigando eso, de repente explota el caso Penta y todo eso que parecía muy novedoso, de pronto es de conocimiento público absolutamente. Entonces obligó a cambiar un poquito el foco en términos de que había cosas que ya se sabían, que ya uno podía dar por hechas, y sobre eso poder construir un poquito más de investigación. Y había que ver las maneras en las cuales entonces poder llevar esa investigación, que por un lado tenía una parte que era muy frenética, porque todos los días iban apareciendo nuevas revelaciones en esta investigación judicial que precisamente tenía que ver sobre la influencia de los grupos económicos y el poder económico en la política. Entonces, por un lado, irle haciendo el seguimiento de alguna manera y reporteando también eso a medida que ocurría, y por otro lado también ver los temas más de fondo, que tal vez no estaban en esa investigación necesariamente. Cómo en el fondo, cuáles eran las maneras en las cuales, que no solamente era el financiamiento de campañas, sino otras maneras en las cuales el poder económico influía en el poder político, y cómo también, cuáles eran las consecuencias de eso en temas como impuestos, como libre competencia, etcétera. Interesante también porque los libros de periodismo de investigación también permiten otro registro, hacer unos trabajos más amplios, más en profundidad. Cuéntame también cuál es tu visión desde ese punto de vista. Para mí es muy entretenido el proyecto de hacer un libro, en verdad. Cada periodista y cada investigador supongo que tiene sus propias maneras de hacerlo. Por ejemplo, hay algunos que les gusta como separar un poco la investigación de la redacción, ¿no? Y entonces como juntar mucha información, juntar y luego sentarme a escribir. A mí eso no me funciona. Para mí es súper clave como que cada vez que encuentro algo, cada vez que encuentro algún dato, cada vez que tengo una entrevista que es reveladora, llegar así como con la ansiedad y la excitación del momento de tener algo nuevo e inmediatamente escribirlo. Y después obviamente uno lo va juntando de otra manera y va copiando y pegando y va sacando algunas cosas. Pero como por mi manera de pensar y de reflexionar sobre los temas es súper importante darle a eso narración. Yo siento que finalmente los seres humanos entendemos, aprendemos mediante narrativas, mediante narraciones, no solamente mediante cuadros con datos, digamos. Y por eso para mí también es súper importante, para entender yo mismo la historia que estoy contando, inmediatamente darle forma narrativa.
Y luego, claro, eso se afina, se cambia, etcétera, pero hago los dos procesos en simultáneo. Y este fue también el caso, porque además había cosas que iban pasando, había cosas que yo iba descubriendo, había temas en los que iba investigando, y eso rápidamente lo fui armando. Bueno, esto va en tal capítulo, esta historia se entiende mejor narrándola de esta manera. Y para mí es muy importante también eso, como conseguir historias, que haya personajes, que haya protagonistas, que haya conflicto, que haya ojalá diálogos, que haya como elementos que sean vívidos en términos de poder contar algo que puede ser o puede resultar súper frío, como decir sencillamente cuál es la relación entre el mundo del poder económico y del poder político. Un centenar de entrevistas sale que hiciste tú para este libro, algunas en el on, algunas en el off. Cuéntame un poco de esas entrevistas, ¿cuáles recuerdas tú como las más interesantes? Yo recuerdo una, no el nombre exactamente, pero de un estrecho colaborador de Ricardo Lagos desde sus tiempos universitarios y que se mostraba muy desilusionado del camino político que finalmente había seguido el expresidente de la República. Sí, bueno, uno de los temas que, por ejemplo, era interesante como ir tirando el hilito de ciertas revelaciones tenía que ver con las presiones que había ejercido Ricardo Lagos durante su presidencia para favorecer a ciertas empresas, fundamentalmente de capitales españoles. Y ahí encontré, la verdad es que, por ejemplo, este hilo lo encontré en un libro de Patricio Bernedo que se llama Historia de la Libre Competencia en Chile, que es un libro más bien académico, pero donde entrevistaba a personas que habían ejercido cargos como fiscal nacional económico, por ejemplo. Y se dejaba entrever un poquito entre líneas, ¿no?, que había ahí algunas presiones políticas que se habían ejercido en un momento. Entonces, por ejemplo, llamé a quien había sido el fiscal nacional económico en ese momento, lo ubiqué en su oficina, me fui a conversar con él y me empezó a contar como varias historias de cómo finalmente había habido influencias políticas en algunos temas relevantes. Y lo que hice muchas veces fue que tenía una primera entrevista, un poco desde meterme en el tema, salía de ahí con muchas pistas de a dónde podían ir las cosas, investigaba, pasaban semanas o meses y pedía una nueva entrevista con la misma persona. Y puede decir, a ver, esto que conversamos, pero mire, ahora sé esto, ahora tengo tal detalle. Y cuando uno llega con ese nivel de información, de repente también para las personas con las que estás hablando y que muchas veces son reacias o que tienen lógicas preocupaciones de no abrir alguna información, cuando además hay lealtades políticas, hay historias, cuando ven que tú ya tienes mucha información, es mucho más fácil también para ellos abrirse y entregarte los datos que faltan. Entonces también hubo muchos casos en los cuales fue como una labor un poquito de ir tirando un hilo o de encontrar alguna cosa que uno le llama la atención, que uno dice, aquí hay algo raro, aquí hay algo que tal vez no está dicho, pero que da la impresión de que aquí ocurrió algo. Y vamos entonces a tratar de hablar con mucha gente para intentar llegar a qué pasó en esa historia. Y es bonito cómo se va armando la historia, ¿no? Como que partes de pronto de una intuición, de decir, me parece que aquí puede haber algo, y después de hablar con 10, 20, 30 personas, después de buscar documentos, después de meterse a la biblioteca a investigar, después de revisar prensa, después de googlear, muchas veces hay cosas que aparecen un poco por casualidad, poder decir finalmente ya, como que tengo la historia y la tengo además como tan certificada y con tantas fuentes como para poder publicarla. Hay un trabajo que también es muy entretenido de poder ir haciendo y de cómo la verdad como que va apareciendo poquito a poquito hasta que se puede ya revelar completamente. Claro, porque la tesis del libro de pronto es medio difícil, medio inasible, por así decir, ¿cierto? Esto de estos poderes ocultos que van más allá de la constitución política, más allá de lo que nosotros vemos y lo que tenemos escrito en nuestra historia. Acá hay un poder que se mueve por debajo, un poder político, un poder económico, y es el que hace finalmente que de Chile sean dueños unos pocos, 5 familias, 45, 5 apellidos y 45 familias, ¿no? Sí, es lo que Antonio Cortés se llama el circuito extrainstitucional del poder, que es esto de que una cosa son las instituciones que supuestamente ejercen el poder y otra cosa es como circuitos que no tienen una existencia legal, sin embargo son los que realmente mueven ese poder. Ahora, lo interesante de eso es cómo tú cuentas las historias reales que hay ahí, porque también es muy fácil caer en la teoría de la conspiración y pensar, bueno, toda es una gran conspiración perfectamente armada para mover las cosas. Y la historia no es así. Las historias no son tan simples, digamos. Es mucho más sutil. Las relaciones son también de mucho doy y quito y tienen que ver también con relaciones humanas, con relaciones personales, con gente que se equivoca, con gente que hace mal las cosas. O sea, las historias cuando uno realmente las investiga nunca es una gran conspiración perfecta en que de arriba a abajo se determina, mira, en Chile va a pasar esto y eso ocurre tal cual. Eso no es así, nunca, porque somos seres humanos falibles, porque cometemos errores, porque nadie tiene todo el poder en sus manos tampoco como para planificar las cosas de forma tan perfecta. Entonces lo interesante es ver cómo realmente se van dando las cosas y que muchas veces se cometen errores entre medio o alguien quería presionar o influir de alguna manera y no le resultó y resulta por otro lado, o cómo finalmente lo que hace una diferencia es un telefonazo entre dos personas que se conocen del colegio, que tienen una relación personal de alguna manera y cómo eso también va moviendo las lealtades. Y muchas veces también hay decisiones
que son personales y que están llenas de dudas. Por ejemplo, en el caso de la investigación sobre las platas políticas, está el caso de Michel Jorrat, que era el director del Servicio de Impuestos Internos, y que él, por un lado, tenía la llave de que si él se querellaba, se podían investigar las causas, y si no, las causas morían. Estamos hablando del caso Sequimich. Claro, el caso Penta SQM, ¿no? Claro. Entonces él comienza a recibir todas las presiones de que no se, de parte del gobierno, el gobierno del presidente Bachelet en ese momento estaba trabajando junto con SQM en la práctica. Y estaba Peña y Lillo entre medio. Estaba Peña y Lillo, que estaba involucrado personalmente. Y Jorrat era entonces una persona que era un técnico que había llegado a ese cargo, que quería, bueno, hacer una serie de cambios en el sistema tributario, etcétera, que a su vez también tenía una boleta que lo podía involucrar en el asunto, que tenía presiones cruzadas entre gente de su servicio que quería hacer su trabajo y permitir que se investigara esto, entre sus superiores en la moneda que lo presionaran para que no lo hiciera, su propia conciencia que le decía por un lado, haz esto, por un lado, haz lo otro. Y por lo tanto, todas sus acciones y lo que ocurre en esos días es tremendamente errático, porque son gente enfrentada a circunstancias extraordinarias que no sabe muy bien cómo actuar, que no tiene un libreto donde las cosas ocurren de manera un poco espontánea. Y cuando uno entiende realmente esos hilos de la historia es cuando el asunto se vuelve interesante. Claro, una querella para que fuera investigado por el Ministerio Público. Si es que el Servicio de Impuestos Internos no presentaba querella, esto no se investigaba. Y esa era la presión que estaba sufriendo Michel Jorrat y que en algún momento él también se quiebra, ¿no? En esta decisión de o sigo el libreto que me están poniendo desde el gobierno, el Ministerio del Interior, Hacienda, o finalmente tiro la querella y que quede la escoba, digamos, que se investigue lo que haya que investigar. Y ese dilema humano es súper potente también. Es muy interesante. Y claro, y surgen incluso diálogos, cosas como cuando le dicen, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos tenía que ir con camiones a incautar la contabilidad de ese SQM y todo el mundo se muere de la risa porque había como que algo estaba en un computador, digamos, y había alguien dando una instrucción que ni siquiera entendía cómo hacerlo. Entonces van pasando toda esa serie de cosas y cuando uno puede hablar además con todos los protagonistas de la historia, puede ir reconstruyendo efectivamente desde los distintos ángulos cómo se iban moviendo esas situaciones. Y claro, también uno entiende cómo hay ciertas normas que están en su lugar por una razón. Por ejemplo, la norma de que la Fiscalía no puede investigar un delito tributario si no hay una querella de impuestos internos, que es una norma que puede tener un fundamento técnico, pero al final, ¿cuál es su objetivo? Es que es mucho más fácil parar, detener investigaciones, porque si tú tienes la llave de impuestos internos, que es una llave política finalmente, porque es un puesto de designación política, tú puedes parar esas investigaciones. Y fue efectivamente lo que ocurrió. Se terminó saliendo Jorrat, terminó saliendo Cristian Vargas, que era el subdirector, terminó saliendo toda la gente que de alguna manera había empujado que estas investigaciones se hicieran, y se terminó en un pacto en el cual, políticamente de manera transversal, se dijo, bueno, esto no se va a investigar. Y una de las maneras de no investigarlo era decir, impuestos internos no se va a querellar, y sin esas querellas la Fiscalía no va a poder investigar. Y eso ocurrió en Chile, fue un pacto no explícito, pero bastante evidente y bastante grosero de todas las fuerzas políticas, y contar también cómo eso ocurrió me parece que es importante. Impuestos Internos sigue teniendo esta prerrogativa de querellarse y solamente eso abre paso a la investigación, eso no ha cambiado. Claro, y eso es muy interesante porque cuando uno ve, que es también uno de los capítulos del libro, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, por ejemplo, la impunidad, cómo el dinero compra impunidad. Claro, en un Estado de Derecho como Chile no se puede decir sencillamente, mire, hay cierta gente a la que no la vamos a juzgar. Evidentemente no se puede hacer de una manera tan explícita, pero sí se pueden hacer cosas que son implícitas, que tienen cierta lógica técnica y que hacen que efectivamente una persona, que haya espacios de impunidad muy grandes para los delitos que cometen gente con poder y con dinero. Por ejemplo, si un ejecutivo de Manhattan, digamos, baja de su oficina en el piso 20 y se pone a asaltar gente para robarle los celulares, evidentemente esa persona se puede ir presa, está cometiendo un delito, ¿no? Pero todos sabemos que los delitos en ese nivel no se cometen así, se cometen de otras maneras. ¿Cómo? Por ejemplo, delitos tributarios. Tienes, por ejemplo, la posibilidad de que si tienes la llave política de impuestos internos, puedes parar la investigación de esos delitos. Delitos contra la libre competencia, como los carteles. Bueno, si tienes la llave de que la Fiscalía Nacional Económica no termine la investigación, también se puede parar eso. De hecho, en esa época ni siquiera era delito el tema de los carteles. Y así como la colusión de las farmacias, la colusión de los pollos, la colusión del papel, no fueron investigados criminalmente porque no eran delitos. Y eliminar ese delito había sido una decisión que había tomado en su momento el gobierno del presidente Lagos con los grandes empresarios en medio de una especie de pacto de paz para permitir que hubiera un gobierno socialista en Chile, que estuviera en paz con el empresariado. Hubo una serie de cosas en que se pusieron de acuerdo y una de ellas era que
esos delitos contra la libre competencia ya no fueran delitos, que fueran sencillamente una investigación con una multa. Bueno, y van ocurriendo esas cosas que permiten decir entonces, bueno, ¿es la justicia igual para todos? No, porque hay una serie de normas, una serie de instituciones legales o paralegales que en la práctica hacen que sea muy difícil llegar efectivamente a hacer justicia sobre el tipo de delitos que comete la élite económica. No se dice estas personas no van a ser juzgadas por un delito, pero sí se dificulta muchísimo que esas investigaciones efectivamente se puedan llevar a cabo. Bueno, y eso es parte del poder. Una de las formas más importantes de poder económico es la impunidad. Y eso efectivamente ha sido un tema que ha existido en Chile. Hablando de impunidad Mm. y de política y del poder político y económico, ¿cómo no pasar por alto el caso de Endesa? Endesa España, ¿cierto? En el gobierno de Ricardo Mm. Lagos, o no, si mal no recuerdo, se financiaban campañas Mm. políticas desde Endesa España. Y tú cuentas ahí una escena, ¿no? Que transcurre desde España, otra gente que está en Santiago, ¿cierto? Con Jorge Mm. Rosenblut, si mal no recuerdo, Sí. y, y él es el recaudador, ¿cierto?, de las campañas de Michelle Bachelet. Claro, que bueno, todo un tema que tiene que ver con el financiamiento de campañas, que fue una de las cosas interesantes que logramos en la investigación. Eh, y en particular en ese caso, claro, hay una sesión de directorio en la cual se decide, desde España decide destinar $1 millón al financiamiento de campañas políticas en el país. Y se designa, y luego se conversa, digamos, sobre cuáles son los criterios y cuáles son las campañas que se van a financiar. Y se designa a Rosenblut para que él sea el hombre del maletín, digamos, que va a repartir la plata. Esto es legal, ¿eh? De acuerdo a la ley de gasto legal de financiamiento electoral. Y claro, lo llamativo es que el mismo Rosenblut era al mismo tiempo el histórico recaudador de fondos para la campaña de Michelle Bachelet y para las campañas de la Concertación. Entonces, eso es muy simbólico porque tienes literalmente a la misma persona que en un bolsillo tiene la plata de las empresas, empresas reguladas, además, como en este caso, empresas que tienen un monopolio de, por ejemplo, la electricidad en Chile y son reguladas por el Estado. Y que en un bolsillo esa persona tiene la plata para repartir a los candidatos y en el otro bolsillo junta la plata por la candidatura de quien iba a ser a todas luces presidente en ese momento. Entonces, la relación es tan estrecha que son incluso las mismas personas las que están a un lado del mostrador financiando y al otro lado del mostrador recibiendo ese financiamiento. Y cuando eso ocurre, evidentemente más allá de las formalidades legales, que en algunos casos están dentro de la ley y en otros casos no, lo que hay es una relación absolutamente íntima en la cual la posibilidad de entregar favores, la posibilidad de influir en la legislación, la posibilidad de recibir una regulación favorable, más cuando son monopolios regulados por el Estado, donde no hay libre competencia, donde no hay ningún elemento de mercado que pueda influir ahí, es demasiado grande. Y eso era lo que, al menos hasta ese momento, ocurría, y ocurría de manera bastante abierta en Chile. Porque nada de lo que te estoy contando era necesariamente un secreto que se pusiera demasiado esfuerzo en resguardar. Digamos, Rosenblut tenía un cargo como presidente del directorio de una empresa por un lado, y por la otra aparecía incluso dando entrevistas como recaudador de una campaña política. Y eso aparentemente a nadie le generaba como mayor preocupación o mayor conflicto. Cuando aparece todo el escándalo, evidentemente eso cambia. De hecho, el mismo tema de que en Chile ese tipo de financiamiento ilegal se hiciera mediante boletas, dice mucho, digamos, en términos de la impunidad con la que se operaba. Ni siquiera se veía la necesidad de ocultar lo que se estaba haciendo, a tal punto que se decía, bueno, hagámoslo con una boleta porque así tenemos la contabilidad más claramente establecida, podemos además deducir impuestos, considerarlo como un gasto de la empresa, y que todo se hiciera de una manera tan, de alguna manera, abierta, también hizo que cuando estalla este escándalo, las evidencias quedaran mucho más rápidamente ahí sobre la mesa. En el caso del financiamiento de campaña, una de las cosas interesantes que logramos en el libro fue que en ese momento el financiamiento legal de campaña se hacía por medio de los aportes reservados, en los cuales una empresa podía aportar a la campaña de un candidato legalmente, con ciertos límites, y podía pedir un beneficio tributario por ese aporte. Pero el aporte era secreto. La ciudadanía no tenía derecho a saber cuáles empresas le estaban aportando a qué candidato. Y eso, si uno lo pedía al CERVEL, la respuesta del CERVEL era, esto es secreto, por ley no se puede entregar, cometemos un delito si entregamos esa información. ¿Qué hicimos entonces? Fuimos al Servicio de Impuestos Internos y pedimos mediante información pública el listado de las empresas que habían pedido deducciones tributarias por ese artículo de la ley. Y eso, ellos no, bueno, hubo una cierta disputa en términos de que primero no querían entregarlo, pero finalmente no tenían ningún elemento, porque eso no estaba resguardado por
la ley de financiamiento electoral. Por lo tanto, esa información sí era información de acceso público. Y por ese lado es que pudimos llegar a tener por primera vez el listado completo de todas las empresas que habían entregado campañas, dinero a las campañas políticas en Chile. No porque pudiéramos saber el aporte que habían hecho, sino que porque podíamos saber la deducción tributaria que habían pedido al respecto. Y por esa línea indirecta, entonces, pudimos armar por primera vez esta lista que armaba como la estructura total y que básicamente probaba que absolutamente todos los grandes grupos económicos hacían contribuciones por esa vía a campañas electorales. De manera transversal. Totalmente, totalmente. Ahora, es una información que es muy incompleta, porque en el fondo en la deducción tributaria no te permite saber a qué candidatos se les aportó ese dinero, ni cuánto dinero se aportó a qué candidatos. Hay otras fuentes de información, actas de directorio, reporteo, que permiten reconstruir parte de eso. Pero el listado completo que te permita saber que tal empresa aportó a tal candidato, que es clave para que la ciudadanía luego pueda ver cómo actuó ese político que fue financiado por una empresa, eso hasta el día de hoy sigue siendo secreto en Chile. Hay una ley que supuestamente entrega transparencia al respecto, pero en la medida en que esa ley no sea fiscalizada en serio, no tenemos manera de saber realmente cuánto dinero se está moviendo en la política, ni quiénes, sin querer que esa información se publique, realmente lo están haciendo. Y tampoco va a haber un interés por fiscalizarlo, por razones obvias. O sea, lo que debería haber sería un CERVEL, un servicio electoral que tuviera, primero, las competencias, segundo, los recursos y tercero, el interés en poder hacerlo. Y hoy día el CERVEL no tiene esas competencias, claramente no tiene esos recursos y además es un servicio que está cuoteado por los fiscalizados, que son los partidos políticos. Por lo tanto, tampoco tiene mayores incentivos para poder llevar algo hacia adelante. Uno de los temas que tú también mencionas en profundidad en el libro tiene que ver con el lobby, que esa es otra de las áreas opacas de la política y del empresariado en Chile. ¿Cambiaron las cosas desde hace 9 años que se publicó este libro hasta hoy? Yo creo que la discusión sobre el lobby es una discusión un poco formal, que me parece que no da mucha cuenta de cómo se mueven realmente las cosas, porque lo que tenemos es, claro, una ley que obliga, por ejemplo, a que las audiencias que se pidan con representantes de intereses queden agendadas y que eso sea accesible al público, y todo eso está muy bien, pero creo que sería de una ingenuidad absoluta creer que realmente todo lo que ocurre en el espacio entre política y economía va a quedar registrado en una reunión pública. Evidentemente las cosas no son así, nunca han sido así, en ninguna parte del mundo. Y me parece, por lo tanto, que poner tanto énfasis como en ese tipo de asuntos finalmente distrae un poco la atención de lo que realmente ocurre. Yo creo que el problema real en Chile es que, a ver, en cualquier democracia del mundo, evidentemente el poder económico siempre va a tratar de influir en el poder político. Eso está en su naturaleza y es, creo que, absolutamente normal. El punto es cuáles son las barreras que impiden que una democracia termine convirtiéndose en una plutocracia, que finalmente quienes tienen el poder económico sean capaces de armar normas a su medida. Y creo que las principales barreras son, primero, que no haya una concentración económica tan grande, de modo que haya muchos actores distintos que estén pugnando por distintos intereses y no solamente unos pocos con muchísimo poder. Y segundo, que haya barreras efectivas para la influencia del dinero. En el primer tema, claramente Chile es un país con una riqueza muy concentrada. El poder económico está tremendamente concentrado en muy pocos grupos que además tienen intereses en muchas áreas diferentes y por lo tanto para ellos cooptar el poder político resulta muy rentable porque les permite generar una serie de beneficios en muchas áreas. Y segundo, las barreras que existen, si bien se ha mejorado en los últimos años, se han establecido nuevas barreras, siguen siendo tremendamente insuficientes. Entonces, lo que tenemos es un poder político muy concentrado, con muchos incentivos para influir en el poder político y muy pocas barreras, ya sea legales, sociales, culturales, de información pública, que efectivamente le impidan hacerlo. Y por lo tanto, esa es una receta para que efectivamente el poder económico ejerza una gran influencia y afecte la calidad de la democracia, en términos de que muchas decisiones pasan por los intereses de algunos y no por el interés general de la mayoría. O sea, tal es así que tuvimos el caso de los Cheese and Wine en la casa de Pablo Salaquet, donde se encontraron alrededor de 120 personas de distintos ámbitos, entre ellos políticos y ministeriales, de organismos regulados por lo demás. La ministra del Trabajo, por ejemplo, fue mientras se discutía la ley laboral. O teníamos el caso también de Maísa Roja, la ministra de Ciencias, cuando se estaba viendo la ley de pesca, por ejemplo.
Y ellos dijeron, nosotros no sabíamos que Salaquet era lobista, nosotros no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar en esas citas, ¿no? Y eso dejó en claro las líneas grises, las rendijas de las que hablas tú. Claro, y yo creo que esas líneas, por cierto, pueden fiscalizarse y está bien también el trabajo que hace la prensa siempre en ese tipo de investigaciones, pero finalmente creer que uno va a poder evitar que ese tipo de reuniones ocurran en un país como Chile, donde la élite es absolutamente concentrada, donde gran parte de la gente que toma decisiones se conoce porque fueron al mismo colegio, porque son familiares, porque se encuentran en un matrimonio el fin de semana, porque se encuentran en la playa o en la nieve el fin de semana, creer que eso no va a ocurrir es de una ingenuidad pero absoluta. Yo creo que lo que permite que ese tipo de poder de alguna manera se difumine tiene que ver primero con una ciudadanía mucho más atenta a cuáles son los intereses en juego en cada uno de los hechos y de los aspectos, a regulaciones legales que también sean mucho más estrictas y más específicas sobre los temas, y a una desconcentración del poder. Pero esa es la parte más difícil, porque Chile siempre se ha estructurado como una sociedad con una élite muy uniforme, muy homogénea y con un poder muy concentrado. Y yo creo que ese es el gran nudo que tenemos en el país cuando discutimos todos estos temas, que finalmente las decisiones se toman en círculos extremadamente chicos y de gente que se conoce y se relaciona mucho entre ellas. Entonces, eso es un poco, es muy difícil de romper porque tiene que ver con un poco con la estructura social con la que se ha construido el país desde la época de la colonia hasta ahora. Por lo tanto, es prácticamente imposible romper con eso. O sea, yo creo que gran parte de la discusión que tenemos en todas partes del mundo tiene que ver de cómo el capitalismo y la democracia funcionan de la mano, digamos. Y por eso para mí una parte fundamental tiene que ver con desconcentrar el poder económico. En la medida que el poder económico esté más desconcentrado, y eso tiene que ver con normas, por ejemplo, de libre competencia, tiene que ver con normas que impidan que los mismos grupos económicos sean dominantes en diferentes sectores. Eso se ha hecho en países como Israel, por ejemplo, que se ha logrado como desarmar parte de estos grupos económicos. Esas medidas de desconcentración, que son medidas muy de fondo, creo que son muy necesarias para lograr que efectivamente el capitalismo primero sea realmente de libre competencia y libre mercado, y segundo, no ahogue a la democracia en términos del poder económico sobre el poder político. Una de las cosas más impresionantes, no de la investigación, porque se sabía públicamente antes, con los mails de Penta, etcétera, era la relación tremendamente subordinada que tenían los políticos hacia los actores económicos. Nosotros teníamos mails, y todos se acordarán, digamos, de senadores de la República, gente que uno supone que tiene muchísimo poder, rogándole, por favor, arrastrándose literalmente en mails que mandaban de madrugada desesperados a un mando medio, ni siquiera a la cabeza del grupo económico, a un mando medio que manejaba unas platas pidiéndole unas lucas para financiar la campaña. Creo que eso es muy impresionante porque da cuenta de una relación de absoluta subordinación en la cual gente relevante en el poder político literalmente le mendiga plata a un ejecutivo medio de una gran empresa o de un gran grupo económico. Y ese desbalance es tremendamente peligroso, porque tú preguntas, esta gente, cuando legisla, ¿qué posibilidad hay luego de que legisle con algo de dignidad, no digamos ya de independencia con respecto a ese poder? Entonces, no solamente hay una relación de complicidad, sino que hay una relación que tiende a ser muy subordinada, en que el poder económico está en una posición superior al poder político y supuestamente a través de la democracia nos debería representar a todos nosotros. Claro, lo que ocurre, bueno, la ley de pesca, hay un capítulo entero en el libro que está dedicado no solamente, interesante, no solamente a la ley de pesca, sino que a las leyes de pesca en general, porque cuando uno rastrea la historia, es muy interesante ver que la historia parte con Anacleto Angelini financiando la campaña del no, y haciendo por lo tanto que la Concertación y el nuevo gobierno que asume tuviera una deuda gigantesca con él, porque era prácticamente el único gran empresario que le había puesto plata al no, muy inteligentemente, viendo para dónde iba el futuro. Después Julio Ponce también entendió, el futuro va para acá, tengo que poner plata también en el lado de la Concertación. Entonces genera lealtades tales que una de las primeras leyes que se aprueban en el Congreso al volver la democracia es una ley a la medida del grupo Angelini para evitar que entre en vigor una norma que hubiera afectado a sus intereses pesqueros en el norte. Y de ahí en adelante, todas las regulaciones de pesca, absolutamente todas, son digitadas por poderes económicos para quedarse con esas rentas de la pesca y evitar la libre competencia. Y es un factor que a mí me parece muy importante, porque con todo lo que hablamos en Chile, supuestamente un país abierto al libre mercado, abierto a la libre competencia, cuando tú te das cuenta de esas discusiones, gran parte de esas discusiones tienen que ver con restringir la libre competencia, con permitir que haya monopolios, con permitir que haya rentas obtenidas no en el libre mercado, sino rentas obtenidas
gracias a favores políticos. Y las leyes de pesca, no solo la ley, sino que hasta ahora, las leyes de pesca han sido un símbolo de eso. De cómo en el fondo, si tú controlas a la política, eres capaz de obtener rentas en tu propio beneficio contra el libre mercado, contra la libre competencia, contra todos los demás actores económicos que eventualmente pudieran querer entrar también en ese mercado y fundamentalmente contra el bien común de los chilenos. Bueno, y esa es una de las razones también por las que todavía no tenemos un pacto tributario desde Patricio Elwin. Sí, bueno, hay un capítulo del libro que también habla específicamente de eso, del tema tributario, que es muy interesante. Hay una frase de Francis Fukuyama que dice que la salud de una democracia se puede medir por cómo se grava o se tributa a las élites. Y si tomamos eso como factor de la salud de la democracia, Chile es una democracia bastante enferma, porque lo que se ha logrado a través de las presiones de estos grupos, a través de los años, es que los grupos más acomodados, los grupos que obtienen básicamente rentas del capital, paguen menos impuestos que los trabajadores comunes y corrientes que pagan el IVA por cada cosa que tienen que comprar. Y ha habido una serie, tan detallada en el libro, que es bien interesante también la mecánica, como hay una serie de normas que se repiten una y otra vez, que son defendidas además por supuestos expertos de la industria de defensa de la riqueza, que permiten siempre que esas rentas del capital de una u otra manera tributen menos de lo que deberían tributar en una estructura tributaria progresiva. Y ahí, bueno, hay muchos elementos que confluyen, pero un elemento principal también tiene que ver con cómo esto se presenta ante la discusión pública, porque nadie dice queremos que los más ricos tributen menos, ¿no? Es muy raro que alguien lo diga así de explícitamente, pero se presenta con una serie de argumentos que parecen revestidos siempre de mucha técnica, de mucha experticia, para decir, mire, realmente esto es lo que es técnicamente correcto, o esto es lo que genera un mayor beneficio para la sociedad. Y eso tú ves que cuando se discute una reforma tributaria siempre hay titulares en cierta prensa, sobre todo, que dicen, los expertos dicen tal cosa. Bueno, y tú ves quiénes son los expertos. Los expertos casi siempre son los socios de estudios tributarios que trabajan para estas grandes empresas y que evidentemente su trabajo legítimo, es hacer que ellos paguen menos impuestos. Y sin embargo se presentan en la empresa sencillamente como expertos y no como un grupo de interés en el cuento. Entonces, es muy difícil tener realmente discusiones honestas sobre estos temas en Chile porque finalmente el tipo de discusión que se da pocas veces es sincera. Miren, estos son los intereses que están acá en juego, las personas que están hablando tienen tales intereses, defienden legítimamente tales intereses, sino que se mezcla mucho, se intenta pasar por expertos o por la verdad técnica, cosas que son sencillamente la defensa de determinados intereses particulares. Claro, porque hablamos de los grandes grupos en Chile, pero también tenemos los grandes grupos transnacionales con intereses en Chile y capitales en Chile. Sobre todo hablábamos de Endesa, por ejemplo, capitales en un principio españoles, hoy día italianos, y tú actualizando en una columna, ¿cierto? A partir de estos grandes apagones que tuvimos con muchísimas personas sin energía eléctrica, mucho de ello se explica en la forma en que llegaron estos grupos a Chile. Claro, y son grupos que hoy día tienen tremendo poder, porque, por ejemplo, hoy día están entrando muchos capitales chinos también, que es un fenómeno relativamente nuevo en gran parte de Latinoamérica. Y tú ves que, por ejemplo, hace 4 años esos capitales chinos entran y compran una de las grandes distribuidoras eléctricas, como es CGE. Y me preguntaba en una columna en ese tiempo, bueno, si llega a haber algún problema, ¿tendrá el CERNAC o tendrá la Superintendencia de Electricidad y Combustibles todo el músculo para decirle al Estado chino, porque es una corporación estatal china, mire, usted no haga esto porque tengo que proteger a mis consumidores? ¿Será posible hacerlo o el poder que tiene un Estado que es nuestro principal socio comercial, del cual depende en gran parte la economía chilena, es mucho más importante? Bueno, yo creo que los hechos del último tiempo demuestran claramente que eso tiene consecuencias. No es igual enfrentar en defensa de los consumidores a una empresa cualquiera que enfrentar a una empresa que pertenece a la República Popular China. Y en el momento en que se tomó la decisión de que finalmente esa empresa pudiera entrar y controlar un sector estratégico en Chile, no fue tema. A nadie le importó. Era como, bueno, viene una empresa, pone tal plata, listo, se acabó. Y no hay una discusión que diga, bueno, ¿queremos o no queremos que un sector tan estratégico como la distribución eléctrica esté en manos de estados extranjeros? Además, en un país que curiosamente prohíbe por ley que el Estado chileno pueda tener empresas o pueda invertir en sectores productivos. Pero en cambio, otros estados pueden hacerlo. Entonces, el Estado de Chile no podría hoy día, salvo que lo autorizara una ley de quórum calificado, tener, por ejemplo, una empresa de distribución eléctrica. Pero el Estado de China sí puede. Interesante, como que ni siquiera se discuta si es realmente eso lo que queremos, si nos parece que es lógico, que es coherente, que es bueno. Son cosas que sencillamente como que, entre comillas, ocurren
y que no son objeto de mayor debate. Y digamos que una ley de quórum calificado significa que las dos cámaras tienen que estar aprobando en su mayoría este cambio, lo cual es imposible. Claro, o ¿Cuándo se va sea, a conseguir? no es algo que ni siquiera esté en la discusión. Y no digo que sea, no estoy proponiendo que eso sea una buena idea. Estoy diciendo sencillamente que es curioso que para lograr que el Estado chileno pudiera invertir, si consideráramos que fuera una buena idea, es algo que está prohibido y que requiere requisitos muy tremendamente especiales, pero cualquier Estado extranjero puede llegar sin ninguna regulación especial y comprar y hacerse del sector estratégico que sea, de la distribución eléctrica, de la generación eléctrica, de la distribución de agua, en fin, de un montón de sectores tremendamente estratégicos para nuestra economía, sin que haya un debate al respecto. Eso es lo que me parece interesante, que tenemos debates muy selectivos en Chile. Hay algunas cosas que parecieran como imposibles de reformar o imposibles de llevar a la práctica, y ciertas cosas que son mucho más relevantes, que ocurren todos los días y que ni siquiera hay una discusión democrática donde podamos decir, bueno, como país consideramos que esto está bien, o que se puede permitir que entre un Estado extranjero bajo ciertas condiciones o con cierta regulación. No, sencillamente pasa y punto. Una vez publicado este libro, ¿te encontraste con reacciones? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, evidentemente cuando uno va reporteando se va provocando todo el efecto de que uno va llegando a ciertas verdades o va develando ciertas cosas y hay gente que empieza a operar para evitar que esto ocurra. Ahora, en general yo tengo la suerte como de siempre de haber estado muy como inmune a determinadas presiones, porque ya la gente que me conoce y sabe que no actúo ni respondo a presiones de ningún tipo y por lo tanto ¿Hubo? no. Sí, pues siempre hay, por supuesto, ¿Sí? eso es parte del ejercicio del periodismo. Que te llamen o que te manden recados o que te hagan saber no te metas en este tema, qué sé ¿Cuál yo. tema? ¿Qué fue lo más complejo Hay ahí? varios, evidentemente todo el tema de las presiones políticas sobre, sobre los reguladores para favorecer a ciertas empresas en la época del presidente Lago. Había revelaciones también sobre temas tributarios del presidente Piñera y de cómo incluso él estando en la moneda había financiado de manera secreta campañas políticas, algo que Evelyn Matei. claro, entre otras, algo que a mí me parecía muy, por lo menos interesante, que, bueno, nos parece bien que un presidente de la República desde la moneda esté de su bolsillo de manera secreta, sin que la ciudadanía se entere, financiando campañas. Me parece que era un tema que por lo menos debería poder discutirse. Y ni hablar evidentemente de todo el tema de las revelaciones sobre qué empresas habían entregado dinero a determinadas campañas. Todo eso generaba reacciones, todo eso generaba presiones, pero finalmente mi único punto para determinar si algo se publicaba o no era que pudiera tener la certeza de que algo era efectivamente así y pudiera tener las fuentes necesarias para probarlo y evidenciarlo. Esos son los únicos dos criterios que valen. Luego de tu libro, tuvimos un estallido social, tuvimos dos procesos constitucionales fallidos, o fracasados más bien. ¿A qué te lleva esa reflexión? Después de que la gente ha leído tu libro, sabe lo que sucede, está indignada y finalmente seguimos con la misma constitución que ha originado mucho de esto. Yo creo que en general, de parte de la élite chilena, hablando en términos muy amplios, hay una cierta idea de que las cosas se pueden tapar y de que no es necesario generar cambios reales en las estructuras del país o en la forma en que se reparte el poder. Y eso tuvo un quiebre con el estallido, donde de alguna manera sí hubo un momento de mayor conciencia de que, bueno, aquí tenemos que hacer cambios, tenemos que compartir los privilegios, como se dijo en un momento en un audio. Pero en general, como que había que hacer cambios, yo siempre recuerdo que fue un momento en que desde Andrónico Luxich hasta el presidente de la CPC, todo el mundo dijo aquí hay que hacer cambios, aquí si tenemos que ayudar todos a pagar la cuenta, la tenemos que pagar entre todos. O sea, hubo un momento de reflexión pública que yo siento que fue honesta con respecto a que aquí efectivamente había que hacer cambios muy, muy importantes, ¿no? Bueno, y eso se acabó y finalmente me da la impresión de que nos dimos la vuelta entera y hoy día la sensación es, bueno, como que esto no hubiera ocurrido en verdad, hay todo un autoconvencimiento de cierta élite de que esto de verdad como que nunca pasó, ¿no? Como que fue una especie de como locura colectiva de corto alcance y que al final está todo bien como está y sigamos tal cual. Y yo creo que eso es un autoengaño muy profundo y muy peligroso para el país, porque no da cuenta de que aquí hay temas de un país en el cual hay una gran cantidad de la población que siente que la democracia no funciona, que las cosas no funcionan con justicia, que hay desigualdades no solamente económicas, sino que desigualdades de poder y de trato que son indignantes, y eso es un sentimiento que sigue existiendo.
y que hoy día podrá ser contra un gobierno de derecha o contra un gobierno de izquierda, o podrá ser contra el gran empresariado o contra una élite más bien cultural o una élite económica, en fin. Hay distintos blancos, si se quiere, de esa molestia, pero esa molestia sigue estando ahí. Y no hacerse cargo de ella y pensar que sencillamente le podemos poner de nuevo la tapa encima de la olla, digamos, aunque esté hirviendo y que no va a explotar de nuevo, me parece que es muy inconsciente, porque esto por algún lado estalla. Y eso puede ser, en 2019 estalló con estas protestas masivas, mañana puede estallar con un outsider que llegue a tomarse el poder, como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, o de formas muy diferentes. Pero creer que sencillamente basta con seguir haciendo más o menos lo mismo ante una sociedad que ha dicho de todas las formas posibles, estamos muy descontentos, creo que es un autoengaño que nos puede salir muy caro. Una bomba de tiempo. Sí, y que nos puede salir muy caro a todos, y más caro especialmente a la gente que más tiene y por lo tanto tiene más que perder. Yo creo que hay poca conciencia de que cuando, por ejemplo, se hace una estructura tributaria más justa, en que los más ricos paguen más impuestos, eso es tremendamente justo porque los que más se benefician de un país que tenga cohesión social y que tenga estabilidad son precisamente las personas que tienen más. Porque esa riqueza no la han construido de la nada, la han construido dentro de determinada sociedad y depende de esa sociedad. Y por lo tanto es perfectamente lógico que quienes tienen más o quienes tenemos más, y me incluyo también como una persona que tiene una buena situación económica, hagamos una mayor contribución porque somos quienes más nos beneficiamos de la cohesión y de la paz social. Somos los que más ganamos con esa cohesión y esa paz social y quienes tenemos más que perder si esa cohesión y esa paz social se destruye. Y eso, la advertencia del año 2019 parece que fue muy de corto plazo o se nos olvidó muy rápido y sería bueno recordarla, que en el fondo crear instituciones y estructuras económicas, políticas y sociales que sean vistas por toda la población como justas va en beneficio de todos y especialmente va en beneficio de quienes tienen más poder y más riqueza. Daniel Matamala, muchas gracias por estar aquí en este nuevo capítulo de Entrevistas al Libro Abierto. Muchísimas gracias por la invitación. Sigue Entrevistas al Libro Abierto por elperiodista.cl, El Periodista TV, 360 Radio Chile y el podcast de Lencase por Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Agradecimientos GAM, Centro de las Artes, la Cultura y las Personas, y Editorial Catalonia. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2024.